Ser podcast. Oye, ¿cómo me he librado de esta? No te has librado, Pete. ¿Ah, no? Mi avión estalló, eso lo recuerdo. Era una bola de fuego. Bien, eso es que estoy muerto o estoy loco. Loco no estás, Pete. Estoy muerto. Así es. Dorinda. Aún no se ha repuesto. Bueno, más vale, solo llevo muerto, ¿cuánto? ¿20 minutos? Sí y no. Allá abajo creen que son 6 meses. El tiempo es muy curioso. Mucho más de lo que Einstein se imaginaba. Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de los para siempre. Adioses para siempre, amores para siempre, amigos para siempre, enemigos para siempre, condenas para siempre, objetos para siempre, momentos, lugares, cuerpos, recuerdos para siempre. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Hoy por Hoy Magazine. Maybe I didn't love you Ser podcast. quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. Mira, en esta enumeración de los para siempre me he acordado también de aquella época en la que los trabajos eran para siempre. Y parecía una condena, pero ahora resulta que era un paraíso. Claro, cuando te daban incluso una insignia cuando llevabas Claro, 25, 30, 40 años. Sí. Era el trabajo para Y ahora siempre. te hacen contratos de media hora. Sí. Manuel Delgado, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos, como ¿qué? Como siempre. Como siempre. Bueno, no, como casi siempre, porque el miércoles pasado no estábamos. No es lo mismo casi siempre que siempre, ¿eh? Hay un pequeño matiz. ¿Cuántos eché de menos? Vamos a ir, sí, señor. Bueno, pero tengo que decir que valió la pena que fuera casi eso es siempre, verdad. porque fue maravilloso Sí, el programa sí, que sí, hicimos sí, desde sí. Valencia. Bueno, vamos a hablar de para siempre, de esto que hablar a vosotros. Manuel, empiezas tú. Bueno, yo creo que siempre empezamos reconociendo la naturaleza polisémica de las palabras. Yo creo que Marta, yo y Ángel, tú también somos bastante polisémicos. Y a veces creo que demasiado polisémicos. Es más, en mi casa me lo dicen, hostia, no seas tan polisémico. Porque es un Tu poco nieto, te lo dice tu nieto, ¿no? Sería está harto de que de pronto le enseñé que las palabras tienen muchos significados, aunque en el fondo, como en aquel cuento de Lewis Carroll, Alicia en las Maravillas, el problema no es de qué significan las palabras, sino quién manda aquí, que es el que decide lo que significan. Pero ahora vamos a ponernos de acuerdo, porque en el fondo mandamos asambleariamente las tres, y digamos que, ¿no? Que eso lo que un poco ya se ha adelantado, que siempre quiere decir, entre otras cosas, siempre, ¿lo pillamos? Siempre, bueno, no importa. Quiere decir, pues, en todo momento, circunstancia o lugar. Sí. Que se opone al nunca, pero también se opone, en efecto, al de vez en cuando, casi siempre, como tú decías, a veces, según, con frecuencia, a ratos y a otros complementos circunstanciales de tiempo. Por tanto, digamos que siempre es lo que en efecto perdura en cualquier circunstancia o momento o lugar. Esa sería la idea para ponernos de acuerdo acerca de qué significan las cosas. ¿Y hay algo que lo ilustre, esto que me estás contando? Ah, sí. Oye, lo siento, es que nunca me acostumbraré. No, sí, yo tampoco. Oye, quiero decir que, hombre, sí. De hecho, hay una canción que habla de esto. Bueno, como todo el mundo sabe, bueno, al menos los que están de acuerdo con el tema de la canción, las mujeres, por definición, se dedican básicamente a conseguir sus objetivos manteniendo permanentemente activa y estimulada la natural instintividad sexual de los varones. Eso se llama rentabilización del capital erótico. Bueno, pues, y entonces esa especie de rentabilización que convierte en capital el erotismo de los varones, porque las mujeres no tienen erotismo, como todo el mundo sabe, pues lo que hacen es básicamente ofrecer algo que nunca acaban de dar del todo, que es poco el tema de ese objeto, ese oscuro objeto del deseo de Luis Buñuel.
Entonces hay una canción que justamente emplea el término siempre para referirse a esta forma de estar permanentemente, iba a emplear un verbo un poco irregular, no porque sea irregular, sino porque es un poco grosero. Porque es irregular. Oye, quiero decir, por si alguien no lo ha entendido, que ese es el punto de vista de la canción. No el mío. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. A ver, Marta, tú eres una persona... Dime. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? No, es sutil, ¿eh? A ver, tú te pregunto, Marta, ¿eres una persona calculadora como sugiere la canción o afrontas la vida abierta a los para siempre que lleguen? Y no hablamos de amor, ¿eh? Ya llegaremos a eso. Yo calculadora no sé, pero polisémica, multiorgásmica y peripatética sí, ¿eh? Como todos nosotros aquí. Bueno, yo siempre que empiezo un amor o una amistad, un trabajo, un libro, yo lo hago con la intensidad del para siempre. Si no, creo que no empezaría. Yo tengo ese impulso, ese optimismo, y entonces creo que si no me merecería la pena. A mí me parece que soy romántica, soy entusiasta, y por eso luego llegan grandes desengaños o a veces pequeñas sorpresas muy, muy, muy agradables, pero de verdad pienso que echar toda la carne en el asador sí que sale a cuenta, vale, ¿no? pena. En mi mundo afectivo, pues como todas las personas, yo he tenido desilusiones, pero también tengo la sensación de que hay personas eternas y buenas y para siempre, y no hablo solo de la pareja, sino de la amistad. O sea, la lealtad para mí es importantísima, incluso la posibilidad de la verdad, y creo que sin esa confianza y sin esa energía no es posible la intrepidez ni el conocimiento, ¿no? Y a veces pienso que andamos escasas y escasos de grandes esperanzas, de grandes ambiciones y de para siempre. Mira, pues a la vuelta hablamos del amor, que yo te decía, no solo de amor, a la vuelta hablamos de amor, de los para siempre en el amor, y ya saben que queremos que ustedes participen en este tramo de radio, 900-100-800, para que nos cuenten sus para siempre, los que perduran y los que caducaron, cuándo dijo para siempre, cuándo entendió que se había acabado, y no solo el amor, ¿eh? Hablamos de muchos otros temas y de muchos otros para siempre en nuestras vidas. ¿Cuál ha sido el para siempre más corto de su vida? 900-100-800. ¿Tienes idea de lo que te espera si te quedas aquí? Créeme, los dos acabaríamos en un campo de concentración, ¿verdad, Louis? Me temo que Strasser insistiría en ello. Dices eso para que me vaya. Lo digo porque es cierto. Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. De vez en cuando y para siempre hay alguien que toca lo intocado. Alguna virgen descubre perversiones. Algún yonki se muere en un lavabo. Continuamos aquí en el Rincón y la Esquina con Marta y con Manuel, hablando de los para siempre de nuestras vidas. Venga, vamos a entrar en terreno amoroso. Manuel, ¿se puede querer de otra manera que no sea para siempre? Bueno, en primer lugar debo decir que Marta ha empleado 3 palabras que son sinónimos. Polisémica, orgasmática y peripatética significan lo mismo. Lo mismo. Y por supuesto es que esto, claro, uno si ama, si quiere, primero quiere sin querer, porque la gente no elige querer. Yo para querer, no. Hoy no dices, hoy yo estoy yo para amar a alguien, ¿no? De pronto uno pilla un amor como aquel que pilla la gripe, porque sale, sobre todo porque sale sin abrigarse. Es una metáfora, pero es verdad que querer se quiere para siempre.
Aunque fíjate, este momento glorioso de Casablanca nos advierte de una cosa. Lo que dura realmente no es el amor, lo que dura más es la separación y el fracaso. Eso sí que no, eso no se va, eso está ahí para siempre. Tú. El amor en efecto, pues ya sabes tú, nada hay para siempre, como decía aquella serie de Antena 3 de hace años. Pero sí, y además hay un montón de ilustraciones. Mira, hay una película, me siento tan solo con mi amor desenfrenado. Primero con las películas de guerra, que en efecto, digamos, no entiendo cómo no entusiasman lo que me entusiasman a mí. Y también con los musicales. Ay, a mí no me gustan los musicales. No, pero ahí no estás solo, Manuel, ¿eh? Ahí te acompaño. Bueno, yo te acompaño mucho, Ángels no, pero yo te acompaño mogollón. Yo no quería mencionar, digamos, el ejemplo, pero es verdad. Entonces, te das cuenta de lo difícil que es continuar el diálogo. ¿No? Porque si no te gusta Fred Astaire y Jane Kelly y tal... Ya, no. Pero eso sí que me gusta, Manuel. Entonces, ¿y eso qué es? Sí, pero son otros musicales. Bueno, no vamos a entrar en este debate ahora. Una música con canciones, una película con canciones es no un musical. Una película que en lugar de hablar deciden cantar, esto es un musical. Mal. Digamos, un musical es una película en la que la gente de pronto descubre que sus palabras son una mierda, no valen nada, y decide que lo único que tiene para comunicarse es su cuerpo. Y entonces baila. Bueno, el tema esta película es Siempre hace buen tiempo. Creo que la dirige Stanley Donen, quiero recordar, y hace Jane Kelly, y es una película maravillosa. Pero la historia es la de 3 soldados que acaba la Segunda Guerra Mundial y van a despedirse porque tienen que volver a sus casas, están en un bar y tal. Entonces el camarero, digamos, el que les sirve, dice: oye, no os enrolléis porque... Esto Jane Kelly no lo dice, lo de no os enrolléis, ni lo dice nadie en la película, pero lo digo yo para ilustrar. Entonces, dice que, bueno, que no os engañéis, porque dentro de 10 años ya no os acordaréis el uno del otro. Seguramente cuando salgáis de este bar ya duraréis muy poco la memoria del otro. Y entonces Jane Kelly dice: ¿cómo que qué? Dice: pues ya verás tú, vamos a hacer una apuesta. Dentro de 10 años... A ver, ¿dónde está el chiste en que los soldados se despidan y de pronto decidan, es que estas risitas... Venga, ¿dentro de 10 años qué? Que en 10 años nos lo veremos a ver en este sitio y reconoceremos hasta qué punto en efecto todavía nos queremos. En efecto se encuentran al cabo de 10 años y no son los mismos. Aunque luego... El desenlace de la película nos advierte que en el fondo quien tuvo, retuvo y continúan siendo amigos, porque de pronto redescubren lo que fueron y continúan siendo para siempre. Ah, no seáis tontos, no os engañéis vosotros mismos. Dentro de un mes cada uno ni se acordará de los nombres de los otros. ¿Eh? Sí, ahora sois grandes amigos. Es como esa chica que conoce uno cuando va a cualquier pueblo y que no vuelve a ver en cuanto regresa a la ciudad. ¿Qué tontería estás diciendo? Esto es distinto, hemos pasado unos años juntos. La guerra ha terminado y veréis como dentro de un mes... Está bien, Tim, tú nos das un mes, ¿eh? Pues yo te digo que seremos siempre amigos y nada nos hará cambiar. 5 años, 10 años. Hagamos una apuesta. Dentro de 10 años justos, el 11 de octubre de 1955 a las 12 del mediodía, aunque viviésemos lejos y tuviéramos que hacer, cada uno de los 3 atravesará esa puerta para venir a reunirnos aquí. Y ahí empiezan a cantar. A ver, Marta. No. Que sí, que me gusta, Manuel, que me gusta. El corazón y la boca, Marta, se nos llena de promesas de eterna fidelidad. El amor es para siempre. Bueno, una cosa es como una inicia sus pasiones y sus proyectos y otra que no tenga conciencia de los riesgos. A todas nos suenan lo del amor eterno, My Endless Love, Entre tú y yo, un amor es para siempre. Lo eres todo, Contigo de Sabina, Te querré siempre, Drácula de Coppola, El amor de Mina, El amor constante más allá de la muerte de Quevedo, Ghost, Jenny, que es una de las peliculazas referencias de esta sección. Entonces, la vinculación del amor y la muerte en el concepto de amor eterno. Entonces, todas estas imágenes, estas palabras forman parte de nuestro patrimonio sentimental y son irrenunciables para nosotras y para nosotros y a la vez dañinas, aunque quizá más para nosotras que para ellos, ¿no? Y yo creo que el para siempre puede ser una hermosa promesa o también puede ser un castigo, ¿no? Nos quemamos para siempre en el infierno o disfrutamos para siempre en el paraíso y tenemos expresiones como por los siglos de los siglos, amén, o hasta que la muerte nos separe del matrimonio. Entonces, a mí de estos asuntos va a hablar luego Manuel, seguro, más, pero antes tendríamos que recordar matrimonios tan encantadores como el del honor de los Pritchie o el de la guerra de los Rose. Casa, coche, niño, niña, perro, gato. Los pobres desgraciados nunca tuvieron una oportunidad. Si el amor es ciego,
¡Ya te tengo! El matrimonio es una lucha. ¡Ah! Cuando te veo comer, cuando te miro, últimamente me apetece aplastarte la cara. Préstamela. Yo encontré esta casa, yo compré todo lo que tenemos. ¡Con mi dinero! Es mucho más fácil gastarlo que ganarlo, cariño. No lo habrías ganado de no ser por mí, Encanto. Furcia. Desgraciado. Verdad. ¿Cómo es esa película Me de la encanta. Guerra de los Rose? ¿Cómo es esa película? Venga, Manuel, háblanos tú, que primero tengo que decir que me ha gustado mucho la metáfora cuando has dicho que el amor se pilla como una gripe y es porque no se sale abrigado. Me ha parecido precioso. ¿Vale? Es verdad, sales de cualquier manera y yo Y te qué sé. pilla el amor. Eso es así. Venga, háblame del amor eterno. Cuéntanos. Te está esperando a la vuelta de la esquina siempre, ya lo Ya. sabes. Donde menos te lo esperas. Bueno, pero estamos en esto. A ver, yo puedo decir, yo la quise eternamente. Ya sé que implica una contradicción en los tiempos verbales. Claro, ¿cómo puedo hablar en pasado de algo que en principio es lo que vence al tiempo, que es el siempre? Pero ya está clarísimo que a ella o a él lo amamos eternamente, aunque ahora ya no. Porque, a ver, ¿cuándo dura el siempre? Esto supongo que se puede calcular. Porque, como decía la serie, en efecto, nada es para siempre. Pero a pesar de ello, yo creo que puestos a amar, la línea es Antonio Machín, Espérame en el cielo. Y hay una película preciosa, que era una de las películas de referencia de los surrealistas. A ver, creo recordar que la dirigía Henry Hathaway, pero en todo caso la hacía Gary Cooper, y que se llama Sueño de amor eterno. Que también la hacía la Han Harding, la Ida Lupino, en fin. Claro, no la hemos visto, ¿no? Sí, claro que la hemos visto. Y además Perdona, yo la hemos visto. Yo no porque la además recuerdo, yo no la cualquier recuerdo. película con Ida Lupino hay que verla. Dentro. Sí, y las películas detrás que de las cámaras, claro. Que está la colección casi completa de películas de Ida Lupino como directora en Filmin. En Filmin, cómo no. Sí. ¿Qué pasaba en la peli? Pues nada, que son dos criaturas que ya se llevan bien, ¿ya me entiendes? Juegan juntos, salen mayores, se enamoran y se enamoran toda la vida, salvo que ella muere. Y en ese entonces, cuando cada vez que él está soñando o simplemente enfermo, se reúne con ella, hasta el momento final ya de mayor en que, bueno, pues agoniza y tal, está en sus últimos momentos, y entonces de pronto en esa agonía lleva a cabo una de esas expediciones en las que se encuentra con ella, que le advierte, que le dice que le está esperando. Que no sé yo. Mira, escucha. Entonces es cierto que hay algo al otro lado, Mary. Peter, ya te lo dije antes de mi partida, pero una vez aquí, no hay palabras para tanta belleza. Una belleza tal como nunca conocimos. Se oye cómo crecen las flores y cómo tañen las campanas a la vida y a la muerte. Habrás empezado a vivir, Peter. No más dolor. Queda tranquilo por un poco de tiempo. Después estaremos juntos para siempre. Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Marta, ¿y quiénes intentan engañar a la muerte haciendo lo posible para parecer siempre jóvenes? Bueno, es que hay una modalidad del para siempre que se relaciona con la vida eterna y con la eterna juventud, pero tenemos que pensar que la vida eterna y la eterna juventud pues no son exactamente lo mismo. Tenemos la vida eterna instalada en la eterna juventud, que es, por ejemplo, la que Bruce Willis rechaza frente al discurso tentador de Isabella Rossellini en La muerte os sienta también. Luego tenemos la vida eterna sin eterna juventud. Acordaos de ese caballero que está esperando allí que lleguen a reconocer el verdadero santo grial en una de las películas de del látigo. ¿Cómo se llama el del látigo? Indiana Jones, que se me había ido ahora de la cabeza, y el pobre está allí momificado, viejísimo, hecho polvo. Y luego tenemos la tercera posibilidad, que es la de la eterna juventud sin vida eterna, que sería la de los bonitos cadáveres, ¿no? En todo caso, yo creo que tenemos que pensar que el para siempre va contra la vida. El para siempre es antibiológico, niega las metamorfosis como parte consustancial de la existencia, es algo raro,
raro, y a mí me hace recordar a personas estas como el doctor Iglesias Puga, pensar en los tanatopractores, los cirujanos plásticos, los médicos del rejuvenecimiento, la sustancia de Demi Moore y sobre todo la madre de Elon Musk, que a mí me tiene sobrecogida desde que la vi en la portada del País Semanal, porque tampoco entiendo por qué esa señora tiene que tener una portada, pero bueno. Pero tú sabes que es una de las grandes obsesiones de los de las grandes tecnológicas. Claro, efectivamente. Entonces la dilatación de la esperanza de vida está completamente ligada al poder adquisitivo, al negocio, y además es destructiva porque niega la posible belleza de los cuerpos distintos de la vejez. Yo siempre lo digo, Nora, cada vez que me veo las manos y veo los hilillos de azafrán y los hilillos de medusa, digo, qué bonitas, Marta. Estas manos tú las tenías a los 20 años y ahora son mucho más expresivas y mucho mejores. Escuchamos un fragmento de una de las películas que ha mencionado Marta. La muerte os sienta también. ¡Beba! ¡Siempre viva! ¡Vivirá eternamente! ¿Y luego qué? ¿Qué? ¿Qué pasará luego? ¿Cómo? No quiero vivir eternamente. Suena bastante bien, pero ¿qué pasará luego? ¿Y si me aburro? ¿Qué? ¿Y si me encuentro solo? ¿Con quién pasar el tiempo? ¿Con Madeleine y Helen? No envejecerá nunca. No, pero los demás sí. Veré cómo mueren todos los que me rodean. Y no me gusta la idea. Esto no es un sueño, es una pesadilla. Manuel, la eternidad es uno de tus temas, algo tendrás que decir, digo. Hombre, representa que el ámbito de la religión tiene que ver justamente con la comunicación con lo eterno. Una cosa, antes de que se me olvide, a veces cuando damos esta retahíla de películas y de novelas y esto, parece que tengamos ganas de joder a los pobres oyentes para intentarles entender que lo que no han leído y lo que no han visto tendrían que ver. Pues en efecto, así es. Y de hecho, lo digo en serio, esto yo lo hago en clase. Les menciono cualquier cosa y les digo, tenéis que poner cara a decir, hombre, joder, por favor. Hombre, joder, yo sí mejor, pues yo. Y además les digo que si no han leído esto o lo otro, tienen que sentirse una mierda. Culpables y claro, y malas personas. Y les digo, atención, si os paso si os inoculo esta enfermedad que yo padezco, cada vez será peor. Es decir, cada vez os quedarán más películas por ver y más novelas y tal. Claro. Y siempre habrá un hijo de puta que te mencione una película que tú no has visto. Y además dices, te lo estás inventando, cabrón, ¿verdad? Sí. A mí en clase me pasa lo mismo, ¿eh? Yo llego y hay veces a los alumnos que les digo, ¿no habéis visto esta película? Iros de clase. Ya fuera, pero ya no se esto, puede vivir sin ver esta película. Pero todo es que empeora porque, claro, porque si les transmites, si les contaminas con eso, si les contagias, es que es cada vez peor. Y me voy a morir con muchas más películas por ver de las que tenía cuando tenía 18 años. Eso es lo que va a hacer de nosotros fantasmas. Nos va a hacer pervivir y ser para siempre. Pero después de muertos hay también filming. Ah, claro, sí, sin duda. Filming seguirá existiendo. Venga, la eternidad, Manuel, centrémonos. La eternidad y un día. Hostia, de aquí a la eternidad. En camino, la cantidad de películas que hay con la palabra eternidad. Pero mira, a ver, el tema básicamente es que lo que nos espera es la eternidad, que en el fondo es lo que teníamos antes de haber nacido. O sea, que tampoco hay para tanto. No es un territorio desconocido. Pero sí que es verdad que da una idea que, hombre, según cómo te toque, puede ser terrible. A mí lo que me asusta es que me toque estar a la diestra del Padre. O sea, te lo juro que yo no puedo soportar toda la eternidad a la diestra del Padre. Es que, hostia, yo si no voy a volver a ver a mi familia, pues oye, es igual. Prefiero convertirme en polvo del planeta, ya está. Bueno, entonces, para ilustrar esto, hace un tiempo me disteis el honor de evocar aquella escena en que mi nieta y yo, en el fondo del pasillo, hacíamos homenaje a aquella magnífica película de Kubrick, que es El Resplandor, sí, diciendo, ¿quieres venir a jugar con nosotras, para siempre? Y he pensado que ya que evocamos la película, podíamos un poco rendirle homenaje como merece, que es reproduciendo el fragmento. Ahí va el homenaje. Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. 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 Sabía que vendrías. Las fuerzas me han abandonado. ¿Quién eres? El último de los 3 hermanos que juraron hallar el Santo Grial y guardarlo.
Eso ocurrió hace 700 años. He esperado mucho tiempo. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Era Indiana Jones del que tú no te venía el nombre a la cabeza, Marta. Eso, fíjate, es que Ahí a mí está. las cosas más esas se me olvidan y luego me acuerdo de las cosas más estúpidas. Hablando de los para siempre. ¿Indiana Jones es estúpido? No, al revés, me había olvidado de él. Lo que es Manuel. estúpido es olvidarse de Indiana Jones. Claro. 900-100-800 hablando hoy de los para siempre y queremos, ya saben, que nos llamen y nos cuenten sus para siempre, los que han durado nada, 15 segundos, los que han sido para toda la vida, para siempre, 900-100-800. Y hay otra cosa, hablábamos antes del amor, eternidad, pero en ocasiones adquirimos o conservamos objetos con la confianza de que siempre van a estar ahí, o construimos una vida con la idea, Marta, de que lo nuestro o algo nuestro sobreviva. La tierra, las casas, las joyas, el oro, así un poco desde la convicción de que son valores eternos. Luego lo que ocurre es que estos bienes pues se pueden devaluar. Por ejemplo, y nosotras lo sabemos muy bien, el de las bibliotecas, que ahora los libros casi siempre acaban en los contenedores de papel, ¿no? Parece que el valor sentimental ya no es para siempre y que el valor sin más reemplaza al valor sentimental. También es cierto que esto del valor sentimental, según novelistas obreras que yo estoy leyendo ahora, como Agnes Owens, solo se lo pueden permitir los ricos. El concepto de valor sentimental nace en el mundo de la burguesía. Fíjate, antes había un valor para distinguir la literatura y el arte, que era el de la perdurabilidad. La perdurabilidad era el criterio para separar el grano del arte y la cultura verdaderas frente a la paja. Pero hoy la perdurabilidad como criterio entra en crisis porque importa más el pelotazo, el pico de gloria, el trending topic, la polémica. Entonces vemos un poco como lo que es para siempre, ese concepto cambia a la velocidad de las redes. Quizá lo eterno va a ser lo más compartido, lo más comercial, y el para siempre es durante un rato. Siempre es durante un ratito como mucho. Manuel, todo fluye, nada permanece, pero siempre hay un siempre que nos da la sensación de permanencia. A ver, hay que una paradoja. Si hay algo que está siempre, justamente es lo que fluye. Y no es un juego de palabras. En el fondo, es el río el que siempre está. Y su naturaleza es justamente el de estar todo el tiempo circulando. Pero bueno, oye, hay también valores negativos asociados al siempre. Es que siempre me haces lo mismo, es que estamos siempre igual, o sea que no siempre es tan bonito y tan relativo a lo eterno y inmortal. Pero sí, hay una cosa que ha dicho Àngels que tiene razón. Tiene que haber cosas que duren. Y yo creo que hay cosas que es importante que se mantengan, porque son puntos de referencia que dan pues un cierto sentido. Literalmente, le dan una dirección, un valor a nuestra propia existencia. El fondo es la identidad. ¿Qué es la identidad? Sino justamente ese lugar al que vuelves cuando te has perdido y tienes frío. Pues eso es justamente lo que dura siempre. Es que si no dura siempre, entonces ¿qué? Mira, me venía a la cabeza una canción de los años 20 y 30, obrerista norteamericana, que era esta de Solidarity Forever, que tiene versiones magníficas, pero yo quería escucharla, no por la versión, la de Pete Seeger es muy bonita, de los años 50, pero mira, he escogido en el YouTube prácticamente al azar cualesquiera colgados, trabajadores y trabajadoras norteamericanos. Hoy es un día que está bien con esto de Nueva York, lo digo ya que ha salido. Sí. Pues bueno, que pronto, digamos, lo he elegido al azar y únicamente pues he dicho, vamos a escuchar a gente que piensa que lo que importa siempre es, por ejemplo, la solidaridad, porque sin ella no somos nada, vamos, al menos algunos, ¿no? Y eso no siempre, hostia, esta canción me emociona. Tú pasa que ya ves también que me emociona Antonio Machín, pues ya me dirás tú. Vamos a escucharla, a ver si emociona también a los oyentes. Manuel, es que es emocionante esta canción y esta versión que has escogido. Pues te prometo que ha sido prácticamente al azar.
La primera que he pillado, que no era artística, que era de trabajadores y trabajadoras norteamericanos, porque en Estados Unidos hay trabajadores y trabajadoras, algunos los van pillando por la calle, según una policía diabólica que ha puesto trama en circulación. Pero esto tiene que ver, es importante porque al menos para mí, pero para alguien más, y si no es eso, es otra cosa. Tiene que ver con quiénes somos. Digamos, la vida cambia, todo está en efecto en transformación, pero tenemos que encontrar ese río que fluye, que está justamente en que pueda aparecer un otro sentido siempre. Y en ese orden de cosas, pues uno tiene que saber que lo importante es estar en tu sitio, siempre, que es justamente donde te van a encontrar quien te busque, en tu sitio, es donde estás siempre. Y la pregunta, Marta, es ¿quién es el guardián de los siempres? ¿Quién concede la perdurabilidad? Bueno, hemos comentado antes que esa fama que se tiene para siempre es posible gracias a que una comunidad te legitima, y por eso ahora le damos la vuelta a esos criterios de legitimación que a menudo pues tienen que ver con el negocio, la marca, la tendencia, de lo que hoy llamamos popular. Esa confusión entre lo popular y lo comercial es un problema. Pero hay otra forma de para siempre en la que los individuos no solo aspiran a permanecer en la memoria colectiva, que no es poca cosa, sino que se niegan a desaparecer como conciencia consciente. Ese es el Unamuno del sentimiento trágico de la vida, y el protagonista de Niebla, que se rebela contra su autor, que es Dios. Y aquí me he acordado de Millás, que es el que dice que, por ejemplo, el Quijote es para siempre, pero Cervantes no. Y en este sentido el personaje siempre está más vivo que el autor, ¿no? Y a los seres de carne y hueso pues solamente nos queda un poco la esperanza de que la materia no se destruye, solo se transforma, y pues perviviremos para siempre en el gusano, la plantita o el fuego fatuo. A mí eso me deja bastante tranquila. Y Manuel, ¿damos por hecho que frente al para siempre, a lo eterno, está lo efímero o no? Eso es un lugar común que no responde a lo que estaba antes dependiendo, y que creo que es verdad. Si puede existir la posibilidad de que exista algo eterno, tenemos que encontrarlo justamente en lo volátil, en lo efímero, en lo que se desvanece en el aire, en el momento. Eso es la única posibilidad que tenemos. Yo había traído una cosa así para leer, que no sé si nos dará tiempo. Porque sí, puedes leerlo. Es de Italo Calvino, que es un autor que nos gusta, seguro que a Marta y a ti también, y que tiene un cuento muy breve, que son 2 párrafos, que se llama Sofronia, y que habla justamente de 2 ciudades. Mira, lo leo, a ver si lo hago bien. A ver. La ciudad de Sofronia se compone de 2 medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas jivas, el carrusel con el estrellón de cadenas, la rueda de las jaulas giratorias, el pozo de la muerte con los motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con el racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional, y cuando su tiempo de estadía ha terminado, la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así, todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, desarman los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital, los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. Y ahí se queda la media Sofronia de los tiros al blanco y de los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida, y comienza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que vuelva la caravana y la vida entera recomience. Lo que está siempre, dice el cuento, lo que está siempre ahí es la feria, es la montaña rusa, es lo otro, los hospitales, los edificios, es lo que cambia. Pero la feria, que es justamente lo que siempre cambia, se mueve y parece que se alimenta de lo que la agita, eso es justamente lo que siempre lo que se queda fijo. Y tú también has traído lectura, porque Marta siempre trae lecturas, y esta tiene que ver con la idea que tenemos de que la naturaleza está ahí para siempre. Esto empieza a parecer una justa poética. Me encanta, estamos aquí haciendo justas poéticas. Las conversaciones poéticas me encantan. Por las mañanas, bueno, es verdad que la naturaleza está ahí para siempre, y como es para siempre y enorme, pues se supone que la podemos maltratar todo lo que queramos. Nos tranquiliza mucho la idea de que la naturaleza y el planeta nos sobrevivirán. Sin embargo, pues para siempre se está modificando, porque cambian los ciclos, las estaciones, la temperatura de los océanos, las especies, entonces todo cambia, pero no en esa línea de cambio que, como decía Manuel, en realidad es una condición de perdurabilidad, sino que cambia con una marca de destrucción. Entonces, Clara Obligado, que es una escritora estupenda, ha escrito
escrito un libro precioso en colaboración con un botánico, Raúl de Tapia, que se titula Un árbol de compañía. Y allí se recogen unos versos bellísimos de Silvia Plath, de un poema titulado I am vertical, soy vertical, lo digo porque claro, el inglés es una cosa tremendamente complicada, por lo menos para mí, y escribe Silvia Plath: comparado conmigo es inmortal, el árbol y las flores más audaces, querría la edad de una y la temeridad de las otras. Qué bonito. Venga, vamos con los oyentes sobre sus para siempres. Mari Carmen desde Valladolid, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Yo para siempre con vosotros, ¿eh? Eso sí, muchas gracias. Cuéntanos, Mari Carmen. Pues mira, lo mío es referente a un nieto que tengo pequeño de 4 años y él dice mucho para siempre. Sí. Voy a hacer no sé qué para siempre, tengo para siempre. Y entonces una vez fue con su padre a comprar naranjas y las traían de Valencia, las traían a granel, era una gasolinera que las traían desde allí. Sí. Y entonces su padre compró una caja bastante grande. Y ya a todo el mundo que le veía dice, mi padre ha comprado una caja de naranjas para siempre. Para siempre. Y a todo el mundo se lo repetía, mi padre ha comprado naranjas para siempre. Y eran por como 10 o 15 kilos. Y es muy gracioso y siempre está para siempre, para siempre. Pues, me he acordado de al oírlo. Pues muy bien. ¿Cómo se llama tu nieto? Se llama Mario Pacho. Pues mira. Es muy listo, como yo soy la abuela, claro. No, que es verdad que ha ganado muchos premios en el colegio. Es que es un niño pequeñito pero grande. Me encanta, Mari Carmen. Grande de mente. Claro que sí, para siempre. Un beso bien grande, Mari Carmen. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Claro, el niño ve la caja de naranjas y dijo, mi padre para siempre, para siempre. Santi desde Fuenlabrada, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Santi. Bueno, pues a ver, la historia es que yo estuve en una boda que bueno, yo conocía a la novia porque era amiga y había sido también empleada mía, y yo sé que ella es una persona de mecha corta, que bueno, que ya había estado casada, se casaba con alguien que ya había estado casado, y toda la boda fue muy empalagosa porque ahora como la boda se hace un poco de todo, se hace un poco de show ahí diciendo, bueno, que esto va a ser para siempre, para toda la vida y el amor para siempre. Y yo decía, madre mía, mira que se pueden decir cosas bonitas de una persona sin tener que decir, oye, te quiero muchísimo, eres fenomenal, pero que tener que decir para siempre cuando ya vienes de esto. Y al final, pues no llegaron ni a durar un año juntos después de esta segunda boda, que era una cosa muy previsible. Estaba escrito. Sí. Pero tiene razón, Santi, podrían decir otras muchas cosas que no para siempre, todo el rato, para siempre. Sí. Santi, muchísimas gracias. Un beso. Muchas gracias a vosotros. Y Elena desde Sagunto, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Elena. Pues a ver, a mí me ha pasado que los para siempre importantes en mi vida con mis dos relaciones de pareja largas, pues igual al principio de la relación yo les decía, pues te quiero para siempre hasta que nos dejemos de querer. O sea, hasta que estemos bien. O sea, le pones límite al para siempre. Claro, pues eso es lo que me han dicho ellos. Después de unos años, cuando lo hemos dejado, me han dicho, es que tú empezaste con no me quiero comprometer del todo. Y bueno, mi caso era de, a ver, los amores tóxicos y amor, te quiero, ¿ves? La boda esta que ha comentado el anterior oyente, pues no me puedo comprometer en querer a alguien para siempre. Pues, o estar con, no sé, es que eso lo veo. La fórmula es te quiero para siempre hasta que te deje de querer. Claro. Eso está muy bien. Es una canción. Elena, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros por estar pendientes de Valencia todo este año. Muchísimas gracias, un beso grande. Gracias. Hasta luego. Está bien la fórmula, ¿no, Manuel? Pero claro, implica esa paradoja. Te querré siempre hasta que no te quiera, puesto que entonces ese siempre se habrá diluido. Claro. Pero es esto, si la quieres, si te quiere, es siempre. Claro. Ahora, si te deja de querer, entonces ya no. Mira, y antes hablábamos de la naturaleza, Marta, de los árboles, y estoy recordando a los enamorados que inscriben o inscribían su amor eterno en la corteza de un árbol con corazón y flecha, para siempre. Es que la inscripción es importantísima. Pero esa lógica es la del tatuaje. Claro, la del tatuaje y la del código de Hammurabi, las leyes, los mandamientos de la ley en las tablas, ¿no? Entonces al final, y las lápidas incluso dejan constancia de quién fuimos para siempre jamás. La escritura tiene ese rasgo de perdurabilidad y si la escritura se imprime o se graba, pues si se esculpe ya ni te cuento. También, fíjate,
aunque si lo pensamos bien, ni siquiera las leyes son eternas. Hay una serie estupenda en Filmin, lo digo para quien la quiera ver, que se titula Contra la ley, que cuenta la historia de una mujer muy valiente que lucha por cambiar una norma obsoleta del sistema judicial británico y lo hace desde su dolor, pero también desde el escrupuloso respeto a la legalidad, y consigue cambiar esa ley injusta, que creo que es el doble enjuiciamiento, creo recordar que es. ¿Te ha quedado algo, Manuel, o callas para siempre? Recuerdos de alguien en Cartagena. Cuando Marta va a Nueva York, yo voy a Cartagena. Oye, yo también he estado en Orihuela y en Tudela ahora recientemente. Hay que ir a todas partes. Lola López Mondejar. Ah, bueno, Lola es estupenda. Que fue premio Anagrama de ensayo hace tiempo. Pues después de los recuerdos intercambiados, vamos a poner fin a esta sección por el día de hoy. Sí. Ángels, a mí me dan muchos recuerdos también para ti en todas partes. A mí para vosotros. Y para el equipo. Dicen, ¡uy, qué majos los que están! Ya sabemos quiénes son. Marta Sanz, Manuel Delgado, hasta la semana que viene. Un beso. Un beso. Me enamoró, luego existo. Dime que no siempre toca perder. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabe cómo soy. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras, puedes ver. Una horita y un poquito nos queda todavía de Hoy por Hoy, que llevamos mucho rato en antena, desde las 6 de la mañana. Tiempo para todo, para cantar, para hablar de información, para todo. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. La verdad que este programa cada día es una sorpresa, porque tenemos mucho tiempo. Claro que te voy a contar, ¿no? Porque tenemos mucho tiempo para hablar de todo, para descansar, para banalizar, para todo. Hoy, por ejemplo, hemos dado los buenos días a la gente a las 6 de la mañana, pues con una canción que decía el puto cambio horario, porque la vida es así, la gente pues se le hace de noche antes. Y la gente lo lleva mal. La gente lo lleva mal, y los primeros que lo llevamos mal somos nosotros. Hemos cambiado de hora y ya se hace cada vez más temprano de noche. A mí me pasa que, como vivimos al revés, cuando me levanto ya está anocheciendo. Ya. Y esto, esto es terrible. Me tiene diciendo este tipo de frases. Y la otra es que ayer contamos eso del estudio sobre la melatonina y los riesgos para el corazón. Sí. Bueno, el cambio horario, la melatonina, la luz natural o la muerte, pues el puto cambio horario, como decía la canción. Las posibilidades desde las 6 de la mañana siempre son infinitas. Y bueno, una cosa que me ha gustado mucho de hoy es que has jugado con Sastre a ser Angela Lansbury, ¿vale? Esto me ha encantado, ha sido muy bonito. Al hilo de esta canción de Rosalía, este segundo tema de su álbum Lux, que ha publicado pero luego ha retirado. Bueno, pues una nueva investigación de Sastre y Barceló. ¿Por qué pones esta cara ahora como de señor que sabe? No, porque soy como... ¿Cómo se llamaba la protagonista de Se ha escrito un crimen? ¿Angela Lansbury? No. Jessica Fletcher. La señora Fletcher. Angela Lansbury era de Falcon Crest, ¿no? No, era Angela Channing. Bueno, había dudas. Teníamos un poco un lío. Había dudas, hemos empezado así un poco dubitativos, la cafetera pitando, la cama caliente, Radiohead. Bueno, cuesta calentarse un poco, sí, nunca mejor dicho, ¿no? Claro, eso es muy pronto. Porque, por la mañana. Empezando muy pronto, por la mañana. Bueno, nos ha dado hasta para ser David Beckham, que también ha sido un momentazo ese. Que sí que es verdad que el nombramiento es anterior, por eso te podía sonar que... Gracias, Brian, por darme la razón. Una vez más, está renovado. Ángel Barceló tenía razón, ¿no? Bueno, y hasta hace un ratito han estado por aquí Manuel Delgado y Marta Sanz con su Rincón y la Esquina. Hoy hemos hablado del para siempre, por eso, amigos, para siempre. El resumen podría ser que nada es para siempre, ¿vale? Manuel, que estaba hoy manuelino, nos ha dicho que enamorarse es fácil, pero lo que es difícil es olvidarse del fracaso amoroso. De pronto uno pilla un amor como aquel que pilla la gripe, porque sale, sobre todo porque sale sin abrigarse. Es una metáfora, pero es verdad que se quiere para siempre. Lo que dura realmente no es el amor, lo que dura más es la separación y el fracaso. Es que es un poeta, Manuel es un poeta. Venga, ¿y qué nos queda por hacer? Bueno, nos queda por delante el viaje de ida con Pepe Rubio sobre Victorina Durán, Vic para las amigas. Ahora vamos a ello. Una de las grandes figuras de la escena teatral española y sobre todo gran referente lésbico ya desde hace muchísimo tiempo. Y la charla con David Trueba, el viernes llega a los cines la adaptación de su novela Blitz, en la que ha participado directamente con el título de Siempre es invierno. Pues nos queda mucho y muy bueno. Pues venga, aquí nos quedamos escribiendo con Ángela Lansbury. A por ello.
por Hoy Magazine. Ser Podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. A esta hora hacemos un viaje de ida hacia la vida de una persona que todos deberíamos conocer y descubrir. Nuestro guía es Pepe Rubio. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenos días, Ángels. Para empezar traigo un poema de nuestra viajada, Victorina Durán. Vivir, siempre vivir y amar constantemente. Besar en cada boca de mujer la nueva sensación de cada día, la emoción de sentir y de querer. Gozar intensamente y no morir. El tópico literario del penar de amor, pero resignificado. Proclama además el deseo de vivir el amor lésbico. Ojo, Ángel, este poema es de los años 30. Victorina Durán, Vic para sus amigas, fue una de las grandes figuras de la escena teatral española y gran referente lésbico. Llegó hasta aquí gracias a su familia, que probablemente ni la quería en el teatro, ni mucho menos como lesbiana. Eva Moreno Lago es autora de Victorina Durán, una vida llamada teatro en Renacimiento. Nace en una familia muy dispar. Por un lado es hija de un militar muy cercano a la familia real, pero por otra parte su madre es una bailarina. El padre era famoso en el Madrid del momento precisamente por sus escarceos, ¿no? Hay incluso testimonios en prensa donde se cuenta cómo los burgueses iban a los camerinos a incordiar continuamente a las bailarinas, ¿no? Creo que por eso precisamente Victorina dice que su madre odiaba el teatro. Pero con padre militar y madre bailarina imagino que no tendría la misma relación con ellos. De los camerinos del Teatro Real donde trabajaba su madre le llega la pasión por el vestuario, pero Victorina tiene muchas cosas en común con su padre, que le lleva a espacios que no eran permitidos, como obras de teatro no aptas para señoritas. Le da una libertad y la lleva a unos espacios que luego repercuten en cómo ella vive y cómo ella entiende que es una mujer diferente en todos los sentidos, porque tiene inquietudes artísticas, porque empieza a entender que tiene un despertar sexual que no es hacia lo masculino, sino hacia lo femenino. Sí que era lista Victorina. Muchísimo, sabía dónde tenía que mirar y con quién hablar. Le encantaban las artistas de variedad, especialmente Julita Fons, y estar tan cerca de su padre le acercó también a las mujeres y algún secreto que escondía en la buhardilla de la casa. Eva Moreno Lago. Ella se identifica mucho con el padre también como seductora. También aprende de su padre a admirar la belleza femenina, pero creo que también desde otra posición menos incómoda para las mujeres y menos violenta, ¿no? Ella encuentra en la buhardilla un mundo, un universo, revistas psicalípticas, novelas de lo que se llamó la ola verde, que hará que su fantasía vuele. Me imagino a esa adolescente en la buhardilla de su casa descubriendo novelas y revistas eróticas de su padre. Ahí se le abre todo un mundo. Su casa fue teoría y práctica para todo. En las mismas cuatro paredes en las que no puede expresar libremente su identidad sexual, descubre cómo tocar a las mujeres practicando con el personal del hogar. Así lo cuentan sus memorias Mi vida, editadas por Residencia de Estudiantes. La primera criada que yo recuerdo fue Matilde. Fue la primera que me dejó las tijeras grandes para recortar. María fue la que completó mis conocimientos sobre toda cuestión sexual. Me enseñó ciertos tocamientos, descubriéndome el placer. Después de María vino Rosa. Era verano. Rosa llevaba una blusa abierta por delante que me dejaba ver sus preciosos pechos. Primero los miré durante varias siestas. Luego me acerqué y los acaricié. Esto le daba a ella gran placer y a mí también. Es increíble, ¿no? La naturalidad con la que lo cuenta. Recordemos que es una mujer hablando de sentirse atraída por otra mujer a principios del siglo XX. Así se las maravilla ella. Le pasó también con los estudios. Ella quería ser actriz, ya había hecho práctica en diferentes obras, pero su familia paterna insistió en que estudiase algo católico y que estuviese bien visto. Ella decía a todo que sí, pero siempre sacaba partido. Carmen Gaitán, coauditora de Las Memorias Mi vida. El baile
baile no era su fuerte, no, tampoco lo quería luego la música. Ella tiene una formación artística extensísima porque pasa por el Conservatorio de Danza, por el de Música, donde también se hace declamación, luego entra en la escuela, en la academia, en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, vinculada a la Academia de San Fernando, ¿no? Y luego también entra como alumna de lo que entonces era el Museo Nacional de Artes Industriales. Se va a interesar mucho por esos aspectos y acabará trabajando en el mundo de la escena, en concreto como figurinista y escenógrafa, ¿no? Trabajando con unas compañías muy importantes. Pero por lo que veo son unos estudios muy relacionados con las artes. Sí, además ella estudió Bellas Artes y coincidió allí con Dalí, con Rosas Chacel. Se codeó con primerísimas figuras, pero entonces al terminar la carrera, para las mujeres que habían estudiado Bellas Artes solo había dos salidas: adornar el hogar o maestra. Así que con todas sus cosas marcha rumbo a Valencia para dar clases de dibujo, y allí conoce una persona clave en su vida, la marquesa Margarita Ruiz de Liori, con la que tiene su primera relación sexual en 1921. Tú dormirás conmigo. No tengo camisón. ¿Para qué lo quieres? Su pelo rojo me rozó la frente y, como si hubiera sido una descarga eléctrica, me hizo estremecer. Entonces me di cuenta de que teníamos las cabezas juntas y de que yo era capaz de vibrar a su contacto. Voy a tener envidia de mi pelo si te hace sentir así. Después un beso, otro, caricias, qué sé yo. Aquella vida duró 3 días seguidos con sus correspondientes noches de intimidad. Y ella le va a enseñar un aprendizaje súper importante que luego aplicó para toda su vida, y es que tenía que hacer lo que realmente quisiera. Y obviamente entendió que era posible tener relaciones con mujeres. La artista y marquesa Margarita Ruiz de Liori le enseñó que ser lesbiana y libre era posible. Era posible, pero ojo, en aquellos años 20 había que aprenderlo todo. La palabra lesbiana no se utilizaba, no sé si existía. A la relación entre mujeres le faltaba léxico. Paula Villanueva es autora del Círculo Sáfico y Eva Moreno Lago. Pero ella lo que ve es que las mujeres que tenían relaciones con otras mujeres no hablaban de ello, y entonces ella escribe: yo quiero hablar de que amar a otras mujeres era una realidad, era algo que pasaba, era algo normal. El lenguaje nunca ha acompañado a la disidencia. Siempre dice: es así, así es, no puede ser de otra forma. Son los eufemismos, pero también tenemos que estar muy atentas a las palabras amigas, a cuando utilizan una palabra muy cariñosa relacionando a dos personas continuamente. Un queridísima en una carta revela ya un vínculo que va más allá de la amistad. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos palabras o siglas para todo, como LGTBIQ+, pero entonces todo eran secretos, todo eran silencios. Pero paralelamente a su vida íntima, la vida profesional de Victorina Durán es brutal. No pudo ser actriz, pero triunfó como figurinista y escenógrafa con los grandes del teatro moderno como Margarita Sirgu, Lorca o Rivas Cherif, a la vez que desarrolla una gran carrera artística y docente. Eva Moreno Lago y Carmen Gaitán, que es coeditora de las memorias de Victorina Durán, Mi vida. Tiene una presencia enorme en las artes decorativas porque fue pionera en la técnica del batik, pero luego participó en proyectos fundamentales en nuestra cultura como el Liceum Cruz, la Residencia de Señoritas, el Teatro Escuela de Arte, y se convirtió en una figura central en la concepción del diseño de vestuario escénico como disciplina artística. También se había dedicado a la docencia del arte, que había pasado por algunas de las instituciones más importantes y relevantes, sobre todo para la educación femenina a principios del siglo XX en España, que había sido periodista, que trabajaría en museos, en teatro. ¿Y era una mujer viajera, Victorina Durán? Sí, y su ciudad fetiche fue París. Allí encontró un ambiente muy inspirador en la bohemia, en las artes y en la moda, y en 1925 vivió su gran triunfo como artista al ser premiada en la Exposición Internacional de Artes Decorativas. Y Doya Murga, coeditora de sus memorias, anda estos días por allí. Estoy en estos momentos en París, muy cerquita del Sena, cerca del espacio donde hace 100 años, en 1925, se celebró la Exposición Internacional de Artes Decorativas. Además, ella cuenta en sus memorias que para poder costearse toda la estancia, todo este viaje, había estado vendiendo pañuelos pintados en batik a un duro, cuenta, junto a su amiga Matilde Calvo Rodero, pues para poder conseguir esos fondos suficientes que le permitiesen disfrutar a tope de la ciudad. Me imagino una Victorina Durán muy social. Pues totalmente, se relaciona con todos y todas, y en 1926 fue de las fundadoras del mítico Liceo, un club femenino que reúne a todas las mujeres pioneras de la época. Eva Moreno Lago.
les dio un impulso a todas las mujeres y un mensaje de vosotras también sois parte de la vida cultural de España, ¿no? Sois tan valiosas que vuestra producción artística no solo está aquí, sino que repercute en toda la producción del país. Fue una plataforma fundamental. ¿Y en el Liceum todas eran tan modernas como Margarita Durán? Había de todo. No, Victorina, perdona, que me he equivocado, sí, Victorina Durán. He puesto error aquí. Sí, había de todo, todos querían participar en la vida social, cultural y política, pero las había de izquierda, liberales, conservadoras, ateas, religiosas, y la estética de Victorina Durán chocaba. Eva Moreno Lago y Teresa del Pozo, responsable del archivo del Museo Almagro. Tenemos las memorias de Carmen Baroja, donde ella explica que tanto Victorina Durán como Matilde Calvo les producía rechazo. Ella decía que era demasiado masculina, ¿no? También me impresionaron mucho las fotos. Yo me acuerdo una en el Liceo, ella rodeada de 7, 8 mujeres, claro, vestidas de la época y tal, y ella de hombre. Ella siempre iba de hombre, ¿sabes? Bueno, ella iba a la moda parisina garzón, pelo corto, chaqueta y preferiblemente pantalón. Victorina Durán también marca tendencia, como vemos, pero si algo le agradecen las mujeres lesbianas de la época es que creara espacios seguros para mujeres lesbianas, como el Círculo Sáfico, Eva Moreno Lago y Paula Villanueva. Tenemos que pensar que el Liceo era un espacio que acogió a las mujeres intelectuales, desde las más conservadoras hasta las más transgresoras, ¿no? Entonces hay un choque cultural e ideológico evidente. A raíz de esto surge la necesidad pues, de tener esos espacios propios. En el estudio que comparte Victorina Durán con Matilde Calvo Rodero y con Juana Cortadellas se dan estas reuniones. En estos espacios que las mujeres amasen a otras mujeres era una posibilidad más, ¿no? Que dos mujeres se estuvieran besando o que se estuviesen acariciando o algo a la vista de todos los demás. Y llega la Segunda República y los años 30. Son años de gran actividad social y cultural. Victorina explota sus habilidades artísticas en el teatro y sus creaciones en los batik, que hoy se pueden ver en el Museo Nacional de Artes Decorativas, o unos dibujos eróticos que se exponen también hoy en el Museo Reina Sofía. Teresa del Pozo y Eva Moreno Lago. Con respecto a la obra sobre papel, hay muchísimos dibujos, sobre todo a carbón, a lápiz. Yo a esos dibujos los he llamado el Kama Sutra lésbico. Hay un dibujo que a mí me llama especialmente la atención. Es como si fuese una foto tomada en una cama, entonces aparece el cuerpo y se ve como la amante está en una escena pues muy íntima. Victorina Durán hace estos dibujos en los años 30, pero llega el gran drama para todos los grandes artistas y genios de la Edad de Plata, que es la Guerra Civil. Y a ella le pilla en plena relación con la que entonces era su pareja, María del Carmen Bernacchi. Terminó marchándose en 1937 tras la muerte de Federico García Lorca. La verdad es que sintió mucho miedo. Carmen Gaitán y Eva Moreno Lago. Cuando ve la situación de la Guerra Civil Española, como la están viendo pues muchos otros españoles, piensa que evidentemente corre peligro. Una persona que, aunque no se la pueda relacionar directamente, porque a lo mejor no estaba involucrada de una manera incluso directa con un partido político, sí que lo había estado con personas que estaban siendo represaliadas y asesinadas. Cuando se entera de la noticia, que tampoco era segura, que asesinaron a Lorca, el mensaje era claro: vamos a acabar con todos los rojos y maricones que hay en España. Por ti yo sería capaz de matar. Y Victorina Durán se va a Buenos Aires. Embarca junto a su queridísima Bernacchi en el Lipari, y en este barco perdió el miedo. Ella ahí escribió su obra de teatro Al margen, contando precisamente una experiencia de amor entre dos mujeres. Todo espíritu sensible ha tenido, tiene o tendrá algún momento de vida al margen. ¿Y cómo es su vida en Buenos Aires? Victorina traslada a su red madrileña prácticamente a la capital argentina, con exiliados y exiliadas, más nuevas amigas del ámbito cultural platense, y busca trabajos de todo tipo para buscar su estabilidad. Ella llega en septiembre del 37 y posteriormente ya en el 38 ella consigue ese puesto de ayudante de sastrería en el Teatro Colón, pero a la vez también crean una tienda, ella y María del Carmen Bernacchi crean una tienda de antigüedades, aunque algunas también de sus primeras actividades es la docencia. Ella recupera en el 38, empieza a impartir
algunas conferencias artísticas en torno a la indumentaria, que era algo que ella también había hecho en España. A la par va abriéndose camino en todos esos ámbitos en los que ella había ido destacando, en el periodismo, en la docencia, en la actividad artística, hasta que poco a poco va haciendo que Victorina Durán tenga esa estabilidad en el exilio. Victorina Durán se fue para 3 meses y se quedó 25 años. Sí, pero a partir de los años 50 fue preparando su vuelta a España, hacía viajes a París con alguna de sus parejas como Carmen Valdés, y luego viajaban como amigas a España, y en el 63 se instala definitivamente aquí. Ella huyó de Argentina porque con 63 años ya tenía edad para jubilarse. Cuando volvió a España le abrieron un expediente de depuración porque además ella tuvo la osadía de reclamar su sueldo como catedrática de indumentaria. Hay una nota en la que dice que esta mujer, que no se le encuentran precedentes políticos, pero que bueno, que ha hecho 20 años en Argentina y que sí que era más bien roja, y que ahora viene preguntando que qué pasa, pues es que no le van a devolver el trabajo. Cuando llegues a Madrid, chulona mía. Claro, pero estamos hablando del año 63, pleno franquismo, fácil no lo debía tener. La clave aquí es su familia, que era muy conservadora y bien relacionada, que se lo pone más fácil, pero una vez aquí la relación más directa de Victorina Durán fue con los sobrinos nietos, que eran un poquito más modernos. Hemos hablado con uno de ellos, Paco Morales. Estuvo 16 años exiliada por Franco, pero nunca le criticó, que yo, bueno, en mi casa no se le podía criticar a Franco. Cuando ya tuve los 18 y tuve el coche y estaba empezando la universidad, es cuando más trato tuve con ella, que además era cuando empezó mi vida amorosa o romántica o lo que sea. Y entonces con la que hablaba yo de todas estas cosas y me desahogaba en este tema era con la tía Victorina. Era como una psicóloga excepcional. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? ¿Y de qué vivió en España entonces? Trabajó como escenógrafa y figurinista en el Teatro Español, siguió su carrera artística, escribió sus memorias con la idea de que se publicaran póstumamente, como así ha sido muy importante tenerlas, y en su casa de Peñíscola tenía un bar con las paredes llenas con sus frases que ahora nos recuerda a su sobrino. Te arrepientes más de lo que no has hecho que de lo que has hecho mal. Y otra, los amigos son más peligrosos por lo que no te dejan hacer que por lo que te hacen hacer. Esto que escribí es todo verdad. Verdad lo que fue mío y verdad lo de las demás mujeres. Cariño, ternura, placer, dolor, risas y llanto, pero siempre amor. Y para quien desconoce cómo es este amor, que ahora sepa que así es. Antes de terminar, quiero escribir el epitafio que quede en mi recuerdo. No sé si habré dejado de amar por haber muerto o si habré muerto por haber dejado de amar. Victorina Durán, un descubrimiento. Pepe, gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Una historia sobre los a menudo inexplicables paisajes de la vida. Well, that's a difficult question to answer. I don't know what a landscape is for. It could be a beautiful garden, but it could also be... El abismo de las rupturas. Puede que durante todo este tiempo que hemos estado juntos tú hayas seguido enamorada de él en el fondo. Yo he sido muy feliz contigo, no digas eso. Que os encontrasteis y habéis estado 2 meses viéndose en secreto. No estaba segura y tampoco quería romperlo todo. Quería hacer las cosas bien. De verdad, no quería hacerte daño. Un cantante. Es que nadie puede estar con un cantante. Un cantante está bien para ir a un concierto, disfrutas y luego te vuelves a tu casa con una persona normal. Los significados del amor. ¿Tirita o trampolín? ¿Qué? ¿Tirita o trampolín? ¿Qué tipo de relación soy para ti? Tirita es esa persona que te ayuda a sanar la herida del corazón que te ha dejado una relación anterior, que te ha hecho daño. Y trampolín es esa persona que te ayuda a saltar de una relación a otra, dándote el impulso que necesitas. Tirita o trampolín. ¿Qué crees que soy para ti? El paso del tiempo. Nuestro recorrido empieza aquí, en Plaza de España, y llega hasta la Plaza de Oriente. Y consiste en una avenida jalonada con relojes de arena ante los cuales los viandantes se pueden parar y de una manera pausada y calmada ver cómo delante suyo transcurre el tiempo. Es un oasis en medio de la vorágine de la gran ciudad y un lugar que nos reconciliará con la calma. O la llegada del invierno al mundo de las emociones. Without love, it's always winter. I heard that once.
Es la última película de David Trueba, notable conversador y contador de historias desde las páginas de una novela, un periódico, un guión, una charla o como director cinematográfico. Es el polifacético autor que ahora indaga en su propio pasado creativo para rescatar una de sus novelas, Blitz, y darle una nueva vida en el cine bajo el título Siempre es invierno. David Trueba, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por como resumen que habéis hecho, que estaba maravillosamente ¿Está bien hecho. resumida la película? No, me ha encantado. Qué bien. Mira, ¿están el David Trueba director y el David Trueba novelista satisfechos con el resultado de esta versión cinematográfica, aunque el primero reconozca que el proceso ha tenido algo de traumático? Bueno, traumático es demasiado, no sé quién puso ese adjetivo en una entrevista. Traumático para mí son cosas más graves, pero sí que siempre es dificultoso, porque la novela la escribí hace más de 10 años y quizá en esos años cambias y cambia también tu forma de ver el mundo, pero creo que a la hora de adaptar la película he encontrado un acuerdo entre el que era entonces y el que soy ahora. Como lo tengo en general, como voy viendo pasar la vida, pues voy acordándome de quién era, pero también digo, bueno, en aquel momento hiciste lo que te pedía el cuerpo hacer. ¿Tú no te habías adaptado a ti mismo nunca? No, nunca. ¿Y no valoraste la posibilidad de darle el trabajo a otra persona, a otro director? No, en este caso no, porque fue como muy rápido. Es un proceso que vino un poco al acabar la novela. Una lectora que encontré me dijo, ¿por qué no lo haces en cine? Necesitamos ver esto también. ¿Esto en cuanto salió la novela? Sí, muy rápido. Me dijo, necesitamos ver esta historia y que la vea gente que no lee también, y verla en una pantalla, por el efecto que tiene de poder. La pantalla a veces llega más de una manera más directa, ¿no?, a los espectadores, y pensé, tiene razón que esta historia quizá lo merezcan. Las otras siempre me había resistido a hacerlo, ¿no? Y entonces el proceso empezó entonces. Luego, ¿pero y por qué has tardado todo este tiempo? Mira, en el 2017 estuvo a punto de hacerse esta película y la íbamos a hacer con la productora de mi hermano Fernando, y tuvo un conflicto él público y hubo una cierta avalancha, digamos, de rencor y tal, y su siguiente, la película que en ese momento estrenaba fue un fracaso total, y entonces nos cancelaron los que ponían el dinero, nos cancelaron el proyecto. Y bueno, yo dije, no pasa nada y tal, estas cosas pasan constantemente en el cine, no son graves. Y 7 años después, al acabar de hacer Saben Aquel, los productores con los que había trabajado me dijeron, oye, queremos volver a trabajar contigo, ¿qué tienes entre manos? Digo, tengo muchas cosas, pero ninguna acabada y tal. Y de pronto David Verdaguer, con el que había trabajado y tenía muchas ganas de sacarle de ese personaje de Eugenio tan para adentro que habíamos hecho, porque nos lo pasábamos pipa charlando con los actores en la película y con él y tal, y yo quería darles algún papel que tuviera más, una paleta un poco más tonalidades, ¿no? Y entonces de pronto dije, oye, ¿tú has leído una novela mía de hace años que se llama Blitz? Y me dijo, sí, la leí cuando la publicaste y tal, me encantó. Es la de, bueno, rápido definió, ¿no?, la de la historia de joven con una mujer más mayor. Digo, sí. Digo, pues, ¿tú cómo te ves en ese papel? Y entonces me dijo, ostras, yo creo que bien, ¿no? Yo creo que lo podría hacer, no recuerdo todos los detalles. Y de pronto también el hecho de darle el personaje a él me dio alas, y dije, venga, pues hagamos esto, ¿no? ¿Y la relectura o la adaptación que has hecho ahora, o la que hubieras hecho en el 17, hubiera sido la misma que ahora? Porque claro, tú has cambiado, evidentemente. No del todo, o sea, claro, yo he cambiado, y sobre todo hay una cosa muy particular que me he dado cuenta incluso mientras hacía la película, que es que cuando escribí el libro yo estaba totalmente en el personaje narrador, en el hombre, en el joven que se David queda... Verdaguer eras tú. David Verdaguer era yo, el personaje era yo. Ahora estoy más cerca del personaje de la mujer, que es esta mujer francesa en la película, que ya está un poco retirada, que incluso dice, mira, yo el capítulo este del amor ya lo he cerrado, esa página de mi vida ya está, la consumí, no tengo más tal. No es que yo sea eso, pero estoy más cerca de eso, ¿no? Y tienes una vida más pausada, tienes menos febrilidad, ¿no?, con estas cosas del día a día. Yo ya no vivo la intensidad esa que a veces le veo a la gente, como que necesitan sentir
sentirse tal. Yo ya me siento bastante realizado, estoy tranquilo, tienes una mirada más pausada y entonces también cuentas mejor ese personaje de lo que seguramente lo contaba hace 10 años. Siempre es invierno, como decíamos, la versión cinematográfica de la novela Blitz, publicada ahora hace 10 años. Las rupturas tienen un algo ridículo porque obligan a decir frases hechas que nadie acierta a evitar. Marta me dejó mientras comíamos un kebab y yo quería llorar, pero me esmeraba en no mancharme de grasa ni dejar rastro de la salsa griega en la comisura. Con Marta o Carlos yo solía bromear a veces con esa salsa blanca de los kebab que tantas veces nos subíamos a la oficina para seguir trabajando a deshoras. «Te ha quedado aquí un poco de semen», les decía cuando les quedaba un rastro cerca de la boca. Lo siento. Con un poco, anda. Se te ha quedado salsa aquí. Parece semen. Esto estropea un poco el momento para cuando lo recordemos, ¿no? Los momentos fundamentales quedan inmortalizados en tu memoria, asociados a la circunstancia, a un detalle, al lugar, a la hora del día. Llovía, llevaba hasta el jersey, pasó un coche amarillo, había una paloma atropellada en la calle. Yo no quería que... Releyendo Blitz, leyendo tu novela o acercándote de nuevo a ella, ¿en qué medida crees que el cine ha sido capaz de amplificar, de mejorar, de contar otras cosas que la novela igual no supo hacer hace 10 años? Bueno, es una gran pregunta y difícil de contestarla para mí, ¿no? Porque estás como muy implicado en las dos cosas, pero quizá el cine tiene... Azcona siempre me decía, David, el cine es imbatible en lo superficial, que es como una contradicción. Sí. Quiere decir que el cine es muy plástico. Las cosas que muestras, que enseñas, un cuerpo, un lugar, una cara, una expresión, tienen muchísima fuerza, ¿no? Que en la literatura a veces te cuesta más saber si has llegado a todos los lectores con la descripción que has hecho, porque el lector prolonga, por eso también es más frustrado siempre el lector cuando va al cine, porque él ha inventado la película en su cabeza y es una película perfecta y sin límites, ¿no? Y hecha a su medida, además. En cambio, el cine te da, digamos, la imagen completa, ¿no? El paisaje completo. Es más difícil que eso te deje sugerir algo, ¿no? Pero sí, mira, ahora mismo cuando habéis hecho este contraste entre el texto de la novela y la escena, te das cuenta en qué consiste una adaptación, ¿no? Cómo tienes que variar la voz narrativa y convertirla en un diálogo y de pronto y luego volver a esos espacios. Y es así, son cosas... Hay mucha gente preguntándose qué pasa con la adaptación de las novelas al cine, ¿no? Es que tú decías lo del lector, no, claro, todos los lectores tenemos la novela en nuestra cabeza y cuando la vemos siempre nos frustramos. Es muy raro que digas, ostras, me gusta más la película. Pero al mismo tiempo el cine, por razones también culturales y sociales populares, tiene una potencia de llegada al mundo muchísimo mayor que la de la literatura, porque la literatura es muy condensada hacia esa pequeña parte de población, por desgracia, que sea pequeña, digo, que lee, ¿no? Pero el otro día que le daban el premio Nobel a Laszlo Krasznahorkai, pensaba, digo, es la primera vez o una de las primeras veces en que el premio Nobel de Literatura tiene que agradecer a que Béla Tarr, un director húngaro, le hubiera llevado al cine porque es el que le puso en el mapa. Claro, la gente Nadie conocía a este escritor, no se traducía a ningún sitio, y hasta que Béla Tarr hizo Satán Tango, que tampoco es la película más popular del mundo, porque es una película difícil, la habrá visto, difícil, oscura, dura 6 o 7 horas, es maravillosa, por cierto, pero le puso en el mapa. O sea, yo mismo empecé a buscar las novelas de este escritor que no estaban publicadas. Pero tú que eres novelista y director, ¿tú cómo te acercas a las adaptaciones de los libros de otros, dirigido por otro y que el autor sea otro? ¿Tú cómo te acercas? Claro, porque tú tienes la deformación profesional por los dos lados. Sí, bueno, yo soy bastante puro. Intento ser puro siempre porque, conozco muy bien en lo que consiste el prejuicio, ¿no? En la vida real, y trato de evitarlo. Entonces, siempre digo, bueno, la novela siempre va a estar en un estante, en una biblioteca pública, en tu casa, y la vas a poder leer. La novela no, esa cosa de ha destrozado la novela. Bueno, parece como que un hombre ha ido y ha entrado en la casa del novelista y ha matado a sus hijos, ¿no? No, la novela persiste. Lo que ha propuesto el director, o debe proponer, es algo que vuele autónomamente como película y que sea admisible para los que no saben ni que hay una novela antes, para los que la han leído y la han imaginado en su cabeza de una manera determinada. Y es una complejidad, especialmente cuando es una gran obra, imagínate una obra maestra de la literatura como es 100 años de soledad, por ejemplo. Adaptarla requiere que el director haga una obra maestra del cine para estar a la altura, y eso
es muy poco asequible para la gente. Entonces tienes que entender que es una lectura visual, digamos audiovisual de la novela, y dejar un poco de margen también a ver cómo te lo han contado. Y yo muchas veces lo que detecto es una especie de director de rodillas. Y de rodillas no te sale una película bien. Hay excesiva intervención habitualmente del novelista, del autor. Más que intervención, como muchas veces un respeto, sobre todo cuando es una obra consagrada, ¿eh? O sea, porque cuando adaptan una novela de kiosco que no tiene ningún valor, el director vuela y es más fácil que... O sea, un bestseller como El Padrino. Pero si te enfrentas al trabajo con respeto... Con ese respeto reverencial, claro, es que eso es como si te enamoras de una estatua griega. O sea, dices, sí, está muy bien, es bellísima, pero cada vez que la vas a besar te rompes un diente. Es una película que parte de una ruptura, pero ¿tú crees que planteas al final la película de una forma sombría o luminosa? No, yo soy luminoso en mi vida siempre. Lo que pasa es que me gusta que la gente maneje el espíritu de los momentos oscuros de nuestra vida, de los momentos de pérdida, de melancolía, de ruptura, de sensación de fracaso. Me gusta generar en esos momentos una luz final, ¿no? Pero me gusta decirle a la gente, esos momentos van a estar en tu vida. O sea, no vivas en una fantasía de que la plenitud es constante y que vas a sentirte satisfecho y realizado siempre, ¿no? Te van a llover tropezones y caídas, pero se trata de levantarse, de mirarlo y de, sobre todo, entender que mañana es un día que merece la pena ser vivido. Y hay una cosa, tú decías que a lo mejor pasado este tiempo te sentías más cercano a una de las protagonistas, a la mujer, bueno, iba a decir mayor, pero es que está tan cerca de mi edad. O sea, una mujer como yo, por ejemplo. Como yo. como nosotros, que dice en un momento determinado eso, que ya ha terminado con el amor, pero bueno, que acaba siendo capaz, porque lo es, evidentemente, de disfrutar del amor, de disfrutar del sexo. ¿Eso es algo que habitualmente no se aborda? No, yo creo que hay, especialmente en los medios, digamos, en el cine, en la televisión, en la publicidad, tal, hay una cierta tiranía sobre la mujer, en el sentido como de que parece que tiene que cancelar una parte de su vida a partir de los 45 años, como si de alguna manera fuera incluso feo o molesto para los demás que siguiera queriendo ser protagonista de su propia vida. Y yo creo que eso no está mal, contribuir a romper un poquito, ¿no?, la barrera esa, sobre todo la barrera también de la belleza, por ejemplo, que es una cosa muy asociada a la juventud, especialmente con las mujeres. Estamos muy acostumbrados a que un hombre maduro sea muy atractivo, pero no estamos tan acostumbrados a decir, Dios, qué maravilla esta mujer. Siempre, incluso de joven, me pasó que me sentía muy atraído por unas mujeres que veía que habían sobrepasado la barrera esa del sonido, en el sentido de que ya no estaban como preocupadas de la tontería, sino que estaban en un sitio muy elegante. Sí, pero ¿no? date cuenta que sin estar preocupadas de la tontería, tú le haces decir una frase a la protagonista cuando dice eso de por las mañanas las cosas se ven de una manera diferente. Bueno, es que claro, el físico, una mujer a partir de cierta edad tiene, si ya siempre tiene escrutan su físico de una manera brutal, que no se hace con los hombres. Imagínate cuando ya todo aquello empieza a dar signos también de deterioro, signos de envejecimiento, de tal, su vergüenza es muchísimo mayor que la del hombre también. Entonces ese pudor a mostrarse, a no sé qué, y lo entiendo además porque es así, pero creo que también debemos contribuir a normalizarlo y a no... Claro, es que no solo el sexo y la parte más estética o más física. Yo tengo la sensación que la vida de las mujeres más allá de 50, 60 años no interesan al mundo del cine. Se cuentan pocas historias donde estas mujeres sean las protagonistas, ¿no? Sí, y cuando se cuentan son de ambiciones casi siempre perturbadas y herederas crueles, ¿no? Hay una cierta Angela Channing, ¿no?, campando por el mundo, o incluso la maravillosa Anne Bancroft de El Graduado, ¿no?, como una mujer manipuladora, ¿no?, y que impide, digamos, el amor de los jóvenes, y que siempre que se acerca a un joven es por algo torturado, ¿no?, y perverso. Sí, yo creo que hay que cambiarlo, o sea, lo digo sinceramente, creo que el cine, y me siento también responsable de ello, esa imagen la ha perpetuado también el mito de que Greta Garbo, a partir de perder el esplendor, lo que debe hacer es refugiarse y esconderse, y hemos hecho un mito de eso y de Sunset Boulevard y de tal, y debemos decir, bueno, a ver, eso forma parte de la mitología de la belleza, pero no es necesario en las personas tienen que vivir, tienen que vivir hasta el final, como digo yo, hasta el final. Desde películas como Soldados de Salamanca
Mina, pasando por cintas como Vivir es fácil, Con los ojos cerrados o esta misma, ¿sientes que tu tema o tu obsesión es básicamente tratar de entender el alma humana, de por qué somos como somos? Sí, o sea, me parece una pretensión muy, muy elevada para mí, ¿no? O sea, es decir, está al alcance de muy pocos, pero me interesa muchísimo más explorar eso que explorar otras cosas. Me interesa el ser humano, me interesan sus contradicciones, me interesan sus defectos, sus carencias y cómo de vez en cuando es capaz de encender una cerilla e iluminar el cuarto más oscuro con su humanidad. Entonces el ser humano yo creo que es el arma más poderosa que hay sobre la Tierra, no son los misiles de Estados Unidos ni de Rusia, es el ser humano, es capaz de vencer incluso las situaciones más degradantes y lo vemos constantemente. O sea, ves la luminosidad de un ser humano y de pronto también ves su maldad y entonces dices, ¿dónde estamos? Tiene lo mejor y lo peor. David Trueba llega este próximo viernes a los cines con Siempre es invierno, la versión cinematográfica de la novela Blitz. David, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un gusto. Beso. Realmente. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, buenos días. Hola. Es que Francino me está desmontando la paradeta. Ya que yo lo tengo aquí todo bien puesto papeles, y está Francino aquí desmontándome mi parada. Está mirando una cosa. ¿Qué tal, Francino? Buenos días, muy buenos días. Venga, Oye, hoy viene contadnos. Bollero. Hablará de la peli de David Trueba. Vale. A ver si le ha gustado. A ver si le ha gustado. Pues yo hablaré de Donald Trump, porque Supremo al margen parece que ha pasado un siglo, pero hoy se cumple realmente un año de su victoria electoral en los Estados Unidos. Vamos a analizar aquí con Muñoz Encinas si lo que pasó anoche en Nueva York con la victoria de ese fenómeno Mandani es indicador de algo, si Trump realmente tiene motivo para preocuparse. Parece que sí, visto los resultados favorables de los demócratas en Virginia y Nueva Jersey. Veremos si Trump se pronuncia cuando se despierte a través de su red social, que es lo que suele hacer cada vez que se levanta, ¿no? Tiene buen despertar, ¿eh? No, y menos hoy. Hoy creo que menos. La otra noticia que quiero destacar es el tiempo. Así cae esta mañana en A Coruña, vientos en Galicia de hasta 160 kilómetros por hora en la costa gallega, en una inestabilidad que se extiende en las próximas horas a Extremadura, a puntos de Andalucía. Y por cierto, este viento en Vigo ha provocado la caída de alguna luz navideña, todavía apagadas hasta el día 15 de este mes, que es el día que ha elegido Abel Caballero para encender la Navidad viguesa, que en el fondo sí, es el lo han contado esta mañana, Richie lo ha contado. ¿no? Así que nada, que no sople mucho y que se mantenga ese alumbrado, por favor. Que aguante. El día antes se presenta el anuncio de la Lotería de Navidad de este año, Sí, el 14, sí. 14 y 15 luces. Pues ya estaremos bueno, en cada año Sería antes. Navidad sí o sí. Oye, hoy que ha salido ya la versión íntegra de Reconciliación del libro de memorias de Juan Carlos I, no es por contraprogramar, pero hoy en La Ventana contraatacamos con otro libro que estará a la venta a partir del 3 de diciembre, cuyo prólogo alguien escribe lo siguiente: el señor emérito, por lo que a mí respecta, puede ahorrarse la molestia de tratar de reconciliarse con el pueblo. De un lado, hay una buena parte de que no estaría reñida con él, porque ¿cómo iba a creerse lo que él se contaba? Hay otra que piensa que ¿quién no lo hubiera hecho estando en su lugar? Son los que normalizan la corrupción, los que la dan por hecha en cualquiera que ejerza un cargo público y se lamentan de que quizá ellos nunca lleguen a ejercerlo. Luego hay otra parte, puede que la más numerosa, que tiende a compensar los errores con los aciertos. Y concluye, no, nunca pueden equilibrarse con aciertos las actuaciones supuestamente delictivas, y lo de supuestas es por cubrir las espaldas de quien esto escribe, porque nunca se sabe. Quien esto escribe es José Castro, el juez del caso, el juez del caso Nos, que sentó por vez primera en el banquillo a un miembro de la Casa Real, que empuró a Iñaki Urdangarín y declaró a la infanta Cristina responsable civil a título lucrativo, Hoy estará con nosotros en La Ventana para hablar de su libro. Qué bien. Y si queréis una cosa más, ¿sí? ¿Seguro? Sí. Las apariencias engañan. Sí. Una experta hablando de un padre de acogida. Me pareció una persona súper educada, súper correcta. Cuando yo le pregunté cómo hacía con los niños, me dio respuestas muy válidas, o sea, cómo hacía cuando se portaban mal. Él no hablaba de castigo, porque yo siempre digo que el castigo es poco recurso del educador. Siempre lo pienso. Pues este hombre de los grandes padres, valores pedagógicos y educativos se llamaba David Donet, tenía por entonces 50 años, era un padre de acogida que estuvo durante casi 20 años la casa llena de adolescentes y fue condenada por abusos sexuales. Dios. El famoso caso Castelldans. Sí, Hoy en verdad. el Club de la Escucha, Carla Sporta nos presentará Le llamaban padre para tratar de desentrañar cómo fue posible que durante tanto tiempo nadie se diera cuenta del marrón. Os escuchamos. Muy bien, Venga, muchas hasta gracias. luego. Hoy por Hoy Magazine. Cada
Cada disparo encendió una semilla de inspiración. Ser podcast. Cada kilómetro fue un nuevo punto de inflexión. Cambié signo y bandera, guerra y trinchera. Nacieron orillas, cayeron fronteras, cruzamos la línea. Es que estaba esperando esto, porque entiendo, claro, porque entiendo que esto va de apuestas hoy. Eso es. Están las casas de apuestas... ¿Que echan humo? Que echan humo. Por lo menos la de Hoy por Hoy Magazine. Avancemos, que yo no tengo toda la mañana. Sergio Castro y yo esta tarde vamos a competir por primera vez a badminton, ¿no? Se llama, ¿no? Sí, eso es. Se llama. dice. Es O sea, hoy hay enfrentamiento. Pascual Donate, Sergio Castro, badminton. Hoy se cumple un mes desde que me alisté, que es la forma en la que yo vivo este deporte, a clases, y él siempre quiso jugar y casualmente muy cerca de su casa, así que yo voy a ser el visitante, geográficamente al menos. Hay estupendas pistas de badminton y hoy a las 5 nos vamos a medir. Por eso las casas de apuestas están 51% a favor mío. Porque tú juegas en casa. Tuyo, no, pero perdona, él juega en casa, pero tú llegas entrenado. Sí, pero yo creo que llego muy preparado. Tú llegas entrenado. Sergio representa la academia, yo represento la calle. Tú eres Mandani y Sergio es Cuomo. Sí, yo esto he jugado con mis sobrinos. Yo jugaba con mis sobrinos al pueblo. ¿Cuántos años hace que no juegas a badminton, Pascu? No, en el pueblo cojo, de vez en cuando jugamos a un badminton, es verdad que muy libre, porque a veces cojo incluso hace 20 años. La raqueta de ping-pong y jugamos con eso. O la yo de esta mañana le he dicho, antes de empezar, repasemos toda la academia que tiene este deporte. Y las reglas. Las reglas, el territorio, porque el territorio se modifica dependiendo de si es partido de dobles o individual. Y me ha contestado, a ver si te voy a explicar yo a ti las reglas de este deporte. Empezamos bien, con deportividad. Bueno, pues no sé. Sí. Pero es que necesitáis a alguien que ponga paz y que es que iba a decida ser, los puntos. venía del colegio castellano Manchego Severino Donate, pero ha sido baja porque... Yo me he inventado una excusa porque no estoy dispuesto a ver a estos desgraciados haciendo el ridículo. Pero se ve, hazlo por nosotros, alguien tiene que ir, primero para inmortalizar eso. Efectivamente. Y luego porque pueden pelearse. Es que se pueden pelear. Yo, si se pelean, he dicho que después a las cañas a lo mejor tú vas a poner paz. Claro. Pero yo a verles jugar a ellos, pero ellos no van a jugar, ellos van a ir ¿Es público el lugar donde vais a jugar? ¿Se puede ir a ver o no? No, es que no dejan sí, por que la ventana vayamos. se puede ver, sí. Por la ventana sí. Hay ventana. grandes ventanales. No, sí. Dentro no se puede. Yo iba a decir que ninguno de los dos se lesione, pero veo más factible que alguno termine tirándole la raqueta al otro. Sí, porque son muy competitivos. A mí me han dicho que Sergio tiene muy mal perder. Sergio, me han dicho eso. Pero para eso tengo que perder, claro, para que lo veas. Muy bien, Sergio. Esa es la actitud. Que sepas que no hay enemigo pequeño. Sea como sea, va a acabar mal esto. Vamos, no va a acabar bien. Pero mañana ya tenemos las 12 Mañana hechas. el tiempo. Y toda la semana que viene. Acabará con un poema de Lorca que le da a Pepe. Hoy por hoy. 2 minutitos y nos vamos con el último compás, Ana. Con el último compás, que es para alguien que se gana la vida contando a través de novelas y o películas. Hoy es un I porque estrena mañana Siempre es invierno en cines, 10 años después de haber publicado Blitz. David Trueba nos ha contado por qué y cómo le pidieron contar esta historia también en la gran pantalla y cómo se hace. O sea, cómo se adapta el texto a imágenes en movimiento. La novela siempre va a estar en un estante, en una biblioteca pública en tu casa y la vas a poder leer. Lo que ha propuesto el director o debe proponer es algo que vuele autónomamente como película y que sea admisible para los que no saben ni que hay una novela antes, para los que la han leído y la han imaginado en su cabeza de una manera determinada. Y es una complejidad, especialmente cuando es una gran obra. Y yo muchas veces lo que detecto es una especie de director de rodillas. Y de rodillas no te sale una película bien, con ese respeto reverencial. Claro, es que eso es como si te enamoras de una estatua griega. O sea, dices, sí, está muy bien, es bellísima, pero cada vez que la vas a besar te rompes un diente. Mañana, otra vez aquí con todos ustedes. A partir de las 6 les esperamos. Pongan el despertador.
por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.